En el video de hoy estudiaremos uno de los temas más fascinantes y profundos de la Biblia: las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Estas profecías no solo son pruebas de la continuidad del plan divino, sino que también revelan la grandeza y la soberanía de Dios a lo largo de la historia. Acompáñenme en este viaje a través de las Escrituras, mientras descubrimos las profecías más impactantes que encontraron su cumplimiento en la vida y obra de Jesucristo. Número 1. Si te gusta, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en Mateo capítulo 1, versículo 23, donde se cita directamente el nacimiento de Jesús de una virgen, María, y se menciona que él sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, es una de las más conocidas y significativas en el contexto del cumplimiento mesiánico en el Nuevo Testamento. Este versículo que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fue pronunciado por el profeta Isaías en un momento de crisis para el reino de Judá. El contexto histórico de esta profecía es crucial para entender su profundidad y su cumplimiento en la figura de Jesucristo. En el tiempo de Isaías, el rey Acaz de Judá enfrentaba una amenaza inminente de invasión por parte de los reyes de Israel y Siria. Dios, a través de Isaías, ofrece una señal al rey Acaz, que se niega a pedir. Es en este contexto que Dios mismo decide dar una señal: el nacimiento de un niño de una joven virgen, cuyo nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 1, versículo 23, es visto como la confirmación de la promesa mesiánica de que Dios intervendría directamente en la historia humana. Mateo cita este versículo de Isaías para conectar el nacimiento de Jesús con la promesa de un Salvador que sería Dios mismo presente entre su pueblo. La importancia del nombre Emmanuel es fundamental para comprender el propósito de la venida de Jesús. No es solo un nombre, sino una declaración de la naturaleza y misión de Jesús: ser Dios en medio de su pueblo, no solo como un maestro o profeta, sino como el mismo Dios encarnado. Esto refuerza la doctrina cristiana de la encarnación, que sostiene que en Jesús, Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad. Además, la referencia a una virgen que dará a luz es interpretada por los cristianos como una clara alusión al nacimiento virginal de Jesús, un milagro que subraya la naturaleza divina de su origen y misión. Este aspecto del nacimiento de Jesús es central en la fe cristiana, ya que establece a Jesús como único en su naturaleza divina y humana, y como el cumplimiento perfecto de las profecías del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de esta profecía se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 1, donde se menciona que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo la profecía de su origen. La profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, es una de las más poderosas en el Antiguo Testamento, ya que identifica claramente el lugar de nacimiento del Mesías esperado, Belén Efrata. Este versículo declara: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En el contexto histórico, Miqueas profetiza en un tiempo de turbulencia para Israel y Judá, un periodo marcado por la invasión asiria y el juicio inminente de Dios sobre su pueblo por causa de su idolatría y corrupción. Sin embargo, en medio de este mensaje de juicio, Miqueas ofrece una esperanza futura: un líder divino que nacería en el pequeño y aparentemente insignificante pueblo de Belén. Belén, aunque pequeña e insignificante en términos de poder y prestigio, es elegida por Dios como el lugar de origen del Mesías. Este hecho es significativo, ya que demuestra cómo Dios escoge lo humilde y lo menospreciado para cumplir sus propósitos grandiosos. Belén es también la ciudad natal del rey David,
lo que establece un vínculo directo entre David, el rey ungido de Israel, y Jesús, el Mesías, que sería conocido como el Hijo de David. La frase «De ti me saldrá el que será Señor en Israel» no solo señala a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, sino que también lo identifica como el gobernante legítimo de Israel, uno cuya autoridad y señorío son divinos. La profecía menciona que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, lo que implica la preexistencia del Mesías, señalando que este líder no sería simplemente un hombre común, sino alguien con un origen divino, eterno. El cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 1, donde se narra el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Los evangelios enfatizan que Jesús nació en este pequeño pueblo, cumpliendo la antigua profecía y reafirmando su identidad como el Mesías prometido. El nacimiento de Jesús en Belén no fue casualidad, sino un cumplimiento deliberado del plan divino, revelado siglos antes a través de los profetas. Este cumplimiento no solo valida la veracidad de las Escrituras, sino que también subraya la soberanía de Dios en orquestar los eventos de la historia para cumplir su voluntad. Además, el hecho de que Jesús, quien es llamado desde los días de la eternidad, nazca en un lugar humilde como Belén, refuerza el mensaje del Evangelio sobre la humildad y la sencillez del reino de Dios. El Mesías no vino como un conquistador político, sino como un humilde siervo, nacido en un lugar sencillo, pero destinado a cambiar el curso de la historia. Número 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía fue cumplida por Juan el Bautista, como se describe en Mateo capítulo 3, versículo 3, cuando él comenzó a predicar en el desierto y preparó el camino para la venida de Jesús. La profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3, es una de las más evocadoras y profundamente simbólicas en la narrativa bíblica. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía es un llamado a la preparación espiritual y es vista en el Nuevo Testamento como un anuncio directo del ministerio de Juan el Bautista. El contexto de esta profecía se sitúa en un periodo en el que Israel estaba en el exilio y Dios, a través del profeta Isaías, anuncia un mensaje de consuelo y esperanza. Isaías habla de un futuro en el que Dios intervendrá poderosamente en la historia de Israel para redimir y restaurar a su pueblo. La voz que clama en el desierto simboliza un mensaje que es proclamado en un lugar árido y desolado, un lugar que necesita urgentemente ser renovado y transformado. La imagen del desierto es significativa. En la Biblia, el desierto a menudo representa un lugar de prueba, soledad y preparación espiritual. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel vagó durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Y es en este mismo ambiente donde Juan el Bautista emerge como un profeta que clama por la preparación del camino del Señor. Juan el Bautista, según el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 3, cumple esta profecía cuando comienza su ministerio en el desierto de Judea. Su mensaje era claro y directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no solo llamó al arrepentimiento, sino que también bautizó a aquellos que respondieron a su mensaje, preparando sus corazones para la venida de Jesús. El acto de preparar el camino y enderezar calzada en la soledad es una metáfora poderosa de la necesidad de limpiar y rectificar el corazón y la vida para recibir al Señor. Este llamado a la preparación espiritual implicaba un cambio radical de mente y corazón, una conversión que haría a las personas listas para recibir la enseñanza y la salvación que Jesús ofrecería. Juan el Bautista se ve a sí mismo como el cumplimiento de esta profecía de Isaías. No se atribuye el título de Mesías, sino que humildemente acepta su papel como el precursor, el que allana el camino para uno más grande que él. Su ministerio en el desierto es un acto simbólico de la preparación del corazón humano para la venida del Salvador. El desierto, entonces, no solo es un lugar físico, sino también una condición espiritual. Es en el desierto de la vida, en los momentos de sequía espiritual y soledad,
donde la voz de Dios puede ser escuchada con mayor claridad. Es en este entorno que la transformación comienza, allanando el camino para la entrada de Dios en la vida de cada persona. En la figura de Juan el Bautista, vemos el cumplimiento de esta antigua profecía. Su llamado a la preparación no solo fue relevante en su tiempo, sino que sigue siendo un recordatorio constante para todos los creyentes de la necesidad de estar siempre preparados para recibir a Cristo en sus vidas. Juan, con su mensaje y su vida, estableció el marco para la llegada del Mesías, Jesús, quien traería la redención y la restauración prometidas. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús cumplió esta profecía cuando entró a Jerusalén montado en un asno, como se relata en Mateo capítulo 21, versículo 5. La profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, es una de las imágenes más vívidas y significativas en la narrativa mesiánica de la Biblia. El versículo declara: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía destaca por su simbolismo profundo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, un evento conocido como la entrada triunfal. Zacarías, profeta en tiempos de la reconstrucción del templo después del exilio babilónico, habla a un pueblo que anhela la restauración y la venida de un rey que establecerá justicia y paz. Esta profecía es un mensaje de esperanza y gozo para el pueblo de Israel, prometiendo la llegada de un rey diferente a los gobernantes humanos de su tiempo. Este rey es descrito como justo, salvador y humilde, atributos que contrastan con la imagen común de un monarca poderoso y conquistador. El asno, en este contexto, de significado. En la cultura del Antiguo Oriente, los asnos eran animales de paz, a diferencia de los caballos que eran asociados con la guerra. Al elegir un asno como su montura, el rey profetizado muestra que su venida no es para conquistar por la fuerza militar, sino para traer paz y justicia. Este gesto es una cercanía con el pueblo, alejándose de la pompa y la arrogancia que normalmente acompañan la llegada de un rey. El cumplimiento de esta profecía se narra en los Evangelios, particularmente en Mateo capítulo 21, versículo 5, donde Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, justo antes de la Pascua. Este evento es conocido como la entrada triunfal y marca el inicio de la última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión. La multitud que lo recibe es consciente del significado de este acto y lo aclama como el Hijo de David, reconociendo implícitamente su mesianismo. La elección de Jesús de entrar en Jerusalén de esta manera no fue casual. Fue un acto deliberado que confirmó su identidad como el Mesías prometido y cumplió la profecía de Zacarías. Este evento también sirve como una proclamación pública de su misión y de la naturaleza de su reino. Un reino no de poder terrenal y opresión, sino de paz, justicia y servicio. Jesús se presenta como el Rey humilde que trae salvación, no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La reacción de la multitud que lo aclama con ramas de palma y gritos de «Hosana» refleja la expectativa mesiánica de los judíos de la época. Sin embargo, la naturaleza de su mesianismo, revelada en este acto, desafía las expectativas de un líder militar que liberaría a Israel de la ocupación romana. En cambio, Jesús ofrece una liberación más profunda, espiritual y eterna. El uso del asno también tiene resonancias con otras historias bíblicas, como la historia de Balaam en el libro de Números, donde un asno es utilizado por Dios para comunicar un mensaje divino. En la entrada triunfal, el asno nuevamente juega un papel central, llevando al Rey de Reyes en su misión redentora. Este evento, por tanto, no solo es el cumplimiento de una antigua profecía, sino que también es una declaración profunda del carácter del reino de Dios, un reino basado en la humildad, la justicia y la paz. La entrada triunfal establece el tono para los eventos que seguirán, incluyendo la crucifixión y resurrección de Jesús, que cumplen la obra redentora
para la cual Él vino. 5. Número 5. Salmos capítulo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta profecía se cumplió en Juan capítulo 13, versículo 18, cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, lo traicionó. El Salmo capítulo 41, versículo 9, expresa una traición dolorosa, la traición de un amigo cercano. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta profecía se convierte en un reflejo conmovedor y profundo de lo que sucedió en el ministerio de Jesús, específicamente en su relación con Judas Iscariote. En su contexto original, el Salmo 41 es atribuido a David, quien expresa un lamento por la traición que sufre a manos de alguien en quien confiaba, posiblemente un consejero cercano o amigo. La traición no viene de un enemigo declarado, sino de alguien íntimamente ligado a él, lo cual hace que el dolor sea aún más agudo. Esta experiencia de David se convierte en un tipo de profecía, prefigurando la traición que Jesús experimentaría en los momentos más cruciales de su vida. El lenguaje usado en este salmo, el hombre de mi paz y el que de mi pan comía, sugiere una relación de cercanía y confianza. En la cultura bíblica, compartir el pan era un acto de comunión y amistad. La traición por parte de alguien que comparte tu mesa era vista como una ofensa grave y una ruptura profunda de confianza. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 18, durante la última cena. Jesús, consciente de su inminente traición, cita este salmo a sus discípulos, revelando que uno de ellos lo traicionaría. Judas Iscariote, quien había compartido la comunión con Jesús y los demás discípulos, es quien se convierte en el traidor, vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto de traición no es solo un evento histórico, sino que tiene un profundo significado teológico. Judas, quien fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, traiciona a su maestro con un beso, un gesto de aparente afecto que oculta su verdadera intención. Esta traición, predicha siglos antes en el Salmo de David, revela la magnitud de la deslealtad y el dolor que Jesús soportó en su camino hacia la crucifixión. La traición de Judas es un recordatorio del dolor humano más profundo, la traición de la confianza. En la figura de Judas, vemos a alguien que, a pesar de haber estado tan cerca de Jesús, eligiendo el camino de la traición, representa la capacidad humana de elegir el mal incluso cuando se está en la presencia del bien supremo. Este evento también subraya la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Aunque la traición de Judas es un acto vil, es parte del plan redentor de Dios. Jesús, al citar el Salmo durante la última cena, muestra que es plenamente consciente del papel de Judas y de cómo su traición encaja en el propósito divino. Jesús no es una víctima pasiva de la traición, sino que la acepta como parte del camino que debe recorrer para la salvación de la humanidad. El cumplimiento de esta profecía en la traición de Judas destaca la realidad del sufrimiento y la traición en la experiencia humana, pero también la esperanza de redención y la soberanía de Dios en la historia. La traición, aunque devastadora, no es el final de la historia. Jesús, a través de su muerte y resurrección, transforma la traición en victoria, mostrando que incluso las acciones más oscuras pueden ser utilizadas para cumplir el propósito redentor de Dios. 6. Número 6. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cumplimiento de esta profecía se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde se menciona que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 5, es uno de los textos más profundos y conmovedores de la Biblia, conocido como parte del Cántico del Siervo. Este versículo dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje ha sido a lo largo de los siglos como una profecía directa del sufrimiento y sacrificio de Jesús en la cruz.
Era un pilar teológico que describe la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo. El contexto de Isaías 53 es una descripción poética y profética del siervo de Jehová, un personaje misterioso que sufre no por sus propios pecados, sino por los de los demás. La intensidad del lenguaje utilizado, herido, molido, castigo, transmite el inmenso sufrimiento que este siervo soporta. No obstante, lo más impactante es que este sufrimiento es descrito como vicario, es decir, en lugar de otros. Este siervo sufre para que otros puedan ser sanados y reconciliados con Dios. El uso del término herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados implica una transferencia de culpa. El siervo soporta el castigo que otros merecen. Aquí se presenta un concepto clave en la teología cristiana: la expiación sustitutiva. Jesús, como el siervo sufriente, toma sobre sí el castigo que debería haber recaído sobre la humanidad, ofreciendo su vida como un sacrificio expiatorio para redimir a la humanidad de sus pecados. El cumplimiento de esta profecía se menciona explícitamente en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, donde se dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro, al escribir esto, conecta directamente el sufrimiento de Cristo con la profecía de Isaías, interpretando que el sacrificio de Jesús en la cruz cumple esta antigua profecía y efectúa la sanidad espiritual para todos los que creen en él. El concepto de ser curados por sus llagas va más allá de una simple curación física. En el contexto bíblico, esta curación es espiritual y abarca la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. A través del sufrimiento de Jesús, los efectos devastadores del pecado, la separación de Dios, la muerte espiritual y la culpa son sanados. Jesús, al llevar en su cuerpo los pecados del mundo, ofrece una paz que es inalcanzable por medios humanos, una paz con Dios que es el resultado de su sacrificio. Además, Isaías 53 destaca la paradoja del sufrimiento de Jesús. A pesar de ser inocente y sin pecado, Él es castigado como si fuera culpable, para que los verdaderos culpables puedan ser declarados inocentes. Este intercambio, conocido como la imputación de la justicia de Cristo, es fundamental para la doctrina de la justificación en la fe cristiana. Es la idea de que los creyentes son justificados ante Dios no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, quien cargó con su pecado y su culpa. El sufrimiento de Jesús también tiene un propósito redentor. A través de su sufrimiento, Jesús no solo paga el precio por el pecado, sino que también abre un camino para que los seres humanos se reconcilien con Dios. El castigo que Él soporta trae paz, una paz que significa reconciliación y restauración de la relación con Dios.